Caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ustedes que hace tiempo forman parte de la comunidad de Caminos de Tiza, saben que en el programa vamos y venimos en el tiempo. Hablamos a veces del futuro de la educación o de la educación del futuro, hablamos del presente con noticias, temas de actualidad y hablamos del pasado haciendo historia de la educación. Algo de esto va a entrar en el programa de hoy. Les cuento que fuimos al encuentro de la doctora Graciela Frigerio, que pensó para nosotros también en relación al tema cadenas asociativas. Y estarán aquí Alejandra Brenner, que es licenciada en Ciencias de la Educación, David Ver, que es doctor en Ciencias Sociales, y Susana Di Pietro, artista plástica y licenciada en Educación. Nuestro tema, cuerpos escolarizados. Así lo presentamos. ¿Qué relación hay entre cuerpo y aprendizaje? ¿Qué cuerpos de docentes y alumnos caracterizaban a la escuela tradicional y cómo se relacionaban con el espacio? La relación corporal de maestros y alumnos en el nivel inicial se transforma a lo largo de la escolaridad. ¿Qué lugar tiene en la escuela la expresión de las emociones y el cuidado del propio cuerpo y de los otros? ¿De qué características es la comunicación corporal en el grupo de pares? Bueno, muchas preguntas que dejamos ahí flotando como siempre. Bienvenidos Alejandra Brenner, David Ver. Gracias. Nos van a ayudar a pensar y podríamos partir de cuál era la actitud corporal, cómo ingresaban los cuerpos de docentes y alumnos hacia el siglo XIX hasta por lo menos la mitad del siglo XX. David. Bueno, ¿qué tal? Bueno, en mi caso yo respondo desde el objeto mío de estudio, que es la historia de la educación física, que particularmente toma ciertas prácticas del cuerpo en relación a tres tradiciones que se instalan: la gimnasia, la disciplina, el higienismo médico y más adelante el deporte. En principio el discurso terapéutico clínico ortopédico es el que da de alguna manera surgimiento a la educación física a partir de las discusiones entre de qué manera se alcanza un cuerpo recto. ¿Un cuerpo? Recto, la rectitud, claro, la verticalidad. Claro. Pero que aparece como un discurso más de alineación corporal postural y termina constituyéndose en un discurso moral. Ajá. Esto de cuerpos rectos, de cuerpos rígidos, me parece que sí, tenía que ver con la época que estamos mencionando. Y Alejandra, ¿vos qué recordás? A veces son imágenes, a veces son experiencias propias. ¿Qué recordás de cómo eran la actitud corporal hacia mediados o todo el siglo XIX y mediados del XX? Y se mantenía una actitud muy rígida. Había una poca expresividad del cuerpo. Estaba mucho más enfocado la educación a la mente que al resto del cuerpo. Entonces, la expresión del cuerpo parecería que no era parte de la enseñanza. Claro. Solo se enfocaba a lo que había que aprender a nivel mental, cognitivo. Pero la expresividad corporal estaba totalmente vedada. Bueno, ahí los vemos, la formación era algo muy importante para la escuela. Había que, ¿se acuerdan cuando el docente decía, bueno, a lo mejor ustedes no se acuerdan, lo leyeron, cuando el docente decía, quiero ver una sola cabeza, ¿no? Y todo eso era muy importante, el tomar distancia. Y como recuerdo, Francesco Tonucci, el pedagogo italiano, dibujó una vez a un niño mirando la nuca del compañero de adelante, porque ese era todo el paisaje que se podía ver. Claro. Y de los cuerpos rígidos, de esas marchas, de esas distancias, ¿a qué se fue pasando paulatinamente? Y fue gradualmente, la educación fue permitiendo que el cuerpo se soltara un poquito más, pero fue muy gradualmente.
¿no? De a poquito los bancos se fueron ubicando de otra manera, claro, hasta de cuerpos que estaban mirando la cabeza del otro, empezaron a abrirse un poquito más, quizás empezó a haber un pasillo, sí, ¿no? Un poco más de distancia, donde el cuerpo podía empezar a moverse un poco más, ¿no? Sentarse de a dos, que ya era todo un acontecimiento. Ahí los vemos, porque después se introdujo unas especies de mesas, ¿no? Donde también podía haber varios, pero ya estamos hablando del presente prácticamente. Una clase de educación física muy antigua, ¿cómo era? ¿Era competitiva, por ejemplo? No, lo que pasa es que el tema del deporte en Argentina entra a partir de la tercera década, de un conjunto de discusiones que hay entre el fundador del Instituto de Educación Física, Romero Bres, y la Sociedad Esportiva, Jorge Newbery y demás. Pero básicamente el modelo era el de la gimnasia sueca o la gimnasia alemana. Esta es la gimnasia sueca, que es como se llamaría la calistenia, ¿no? O sea, un comando rígido, como un comando dirigido, directo, donde todos tienen que al mismo ritmo seguir las órdenes del docente. Y cuando hay alguien que está por fuera del ritmo, ese poder que se despliega sobre todos se despliega sobre cada uno. Ajá. Es un poder, digamos, omnium et singulatium, a todos y a cada uno, un dispositivo de gubernamentalidad sobre el cuerpo, muy desplegado a partir, digamos, de los maestros de gimnasia, de la ley Ferdi, de la ley 1420. Sí, pero también aparece como muy militarizado, ¿no? Sí, pues eso es un comando directo, pero sin embargo la escuela no es un cuartel, como dice Romero Bres, porque esto llevó a confusiones. La corporación militar quiso decir, bueno, si ustedes hacen esto, entonces los sargentos y los cabos somos los que tendríamos que dar la clase. Claro. Y Romero Bres con Pisurno le contestan la famosa frase, la escuela no es un cuartel, construye ciudadanos. Antes decías, Alejandra, algo en relación a, me parece que a la escuela iba la cabeza, porque todo estaba puesto en la razón. Exacto. ¿Y se puede hacer esa separación? ¿Cuerpo-mente, por ejemplo? En realidad, poder se puede desde el análisis de los cuerpos. En general, lo que nosotros buscamos desde la educación corporal, ¿no? Es poder integrar la cabeza y el resto del cuerpo cuando uno enseña en cualquier asignatura, no solamente educación física, sino que también otras asignaturas, las otras asignaturas curriculares, que observe al chico o al adolescente o al joven o al adulto como una persona más integral, que cuando le enseña algún contenido, no solamente observe qué es lo que dice, qué es lo que piensa, sino la expresión del cuerpo, porque a veces una persona está contando o respondiendo algo y el cuerpo está diciendo otra cosa. Y a veces eso un docente no lo está viendo, no lo ve. Ahí es cuando se dice hay que saber leer lo que el cuerpo está diciendo. Bueno, no sé si Galeano coincide con vos o vos con Galeano, pero nos dice esto. Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Bueno, efectivamente uno puede empezar a buscar y casi a jugar con dichos que incluyen la palabra cuerpo, ¿no? De hecho, en la escuela se pone el cuerpo, cada uno desde su función, ¿no? Me parece que es importante también recordar qué pasaba con los brazos, porque los brazos los brazos tenían que estar al costado del cuerpo cuando se estaba en fila, los brazos tenían que estar así, todos iguales cuando estaban sentados, ¿no? Y bueno, me parece que todo esto hace a qué era lo esperable. Y como vos decís, la transformación fue muy lenta. ¿Y esa transformación cómo fue en educación física? Bueno, en realidad esta cuestión de este paradigma epistemológico cartesiano en educación física se potencializó mucho, por eso es educación física y no es educación corporal, es una vieja discusión, porque se potencializa de que habría como dos pedagogías, una pedagogía dirigida a la inteligencia,
la Rex Cogitan, y una pedagogía dedicada más al tema del físico, ¿no? La Rex Extensa. Y como la educación física básicamente tenía una gimnasia muy disciplinaria, necesitó legitimarse y ahí recurrió a la clínica médica. Y ahí eso es una tradición selectiva fundante muy fuerte que aún hoy construye y sigue constituyendo parte del lugar donde la educación física trata de legitimarse en sus discursos, en sus prácticas y en su selección de contenidos. Los brazos, digamos, para mí, esta cuestión de los brazos arriba de la mesa tiene que ver, por ejemplo, con las luchas contra el onanismo, muy fuerte del siglo XIX, y cuestiones que decían que la masturbación producía taras, entonces había que controlar permanentemente dónde estaban los brazos. Claro, que estén bien visibles. Exactamente. Bueno, les contaba antes que fuimos al encuentro de la doctora Graciela Frigerio y nos ayuda a pensar entonces todas estas cadenas asociativas y nos habla puntualmente acá de poner el cuerpo. Acercarnos a pensar el cuerpo implica como trabajar un par de cuestiones a la vez. Una es este acceso vía la metáfora, proverbios, maneras de decir, maneras de hablar del cuerpo. Uno dice cuerpo a cuerpo, uno dice el cuerpo docente, uno dice el cuerpo en la escuela, el cuerpo sexuado. Y cada una de estas metáforas, para poder acercarse, hay que abrir una cadena asociativa, es decir, poder ir desplegando aquellas nociones, conceptos, vivencias, experiencias que van a dar cuerpo al cuerpo. En primer lugar, forma parte de lo que en psicoanálisis se llama lo sabido no pensado. Es decir, es algo sobre lo que cada uno de nosotros sabe algo. Tenemos un cuerpo, lo sentimos, lo vivimos, nos pesa, nos duele, nos molesta, nos alegra. Pero sobre esto, elaborar esto, trabajar sobre esto, hacer consciente esto, eso es todo un trabajo. La segunda cuestión es que el cuerpo, para los sujetos, para nosotros los humanos, tiene una particular relación con los saberes, porque el cuerpo porta en sí un enigma. El cuerpo es un extranjero. Yo te diría, cuando nacemos, nosotros somos extranjeros para los que nos reciben, pero nuestro propio cuerpo es un extranjero para nosotros. Pero es un extranjero que se plantea como enigma. Y ustedes me van a decir, ¿dónde está el enigma del cuerpo? Pregunta totalmente legítima. Del enigma en el cuerpo que va a dar origen a las primeras teorías de cuando éramos pequeños, queda un vestigio formidable. ¿Saben cómo se llama? Ombligo. El ombligo del cuerpo, ese agujero que no lleva a ninguna parte y sostiene la primer curiosidad intelectual. ¿De dónde vengo? ¿A dónde me lleva? ¿Vieron que los chicos juegan con el ombligo todo el tiempo? Eso, sede de un enigma. Bueno, no sabíamos que íbamos a llegar al ombligo. ¿Qué te surge, Alejandra, de lo que comentaba Graciela? Mientras ella hablaba, yo me imaginaba, ¿no?, que hay una palabra que no lo dijo, pero a mí me despertó, que es el tema de la emoción, ¿no? Cómo juega la emoción en los cuerpos, ¿no? Cómo juega la emoción en la enseñanza, en la escuela, hablando de cuerpos escolarizados, ¿no? Cuánto en el proceso, en la historia, se dio lugar a la emoción como un contenido más de enseñanza. Volvemos al tema de cuerpo-mente. Esta dicotomía es algo muy propio de mi trabajo. Yo soy terapeuta también corporal, además de licenciada en Ciencia de la Educación, y trabajo un poco en la enseñanza, con muchos docentes trabajo, y cómo la emoción muchas veces es un disparador de conflictos cognitivos también, cuando uno de repente está bloqueado o no entiende un contenido escolar, muchas veces está bloqueado justamente por alguna cuestión emocional que se trata ya cuando llega un punto donde claro, el chico desborda y hay que ir en busca de algún profesional, claro, un cuando ya se psicopedagogo. transforma en un obstáculo tremendo. Esto está todo el tiempo presente en la educación. Bien, dejamos pendiente esto que vamos a retomar, es si la escuela da lugar, hace lugar a las emociones, a la expresión de las emociones. Por último, también podríamos hablar de qué cuerpos eran
aceptados, qué cuerpos eran elogiados, y seguramente eso pasaba en educación física. Bueno, chiquito, David. Sigue pasando, Ajá. sigue pasando. Primero hay que aclarar que muchos institutos de educación física públicos tienen exámenes de ingreso y tienen como unas ciertas lecturas antropométricas de quién puede entrar o quién no puede entrar. Una cuestión muy interesante que ayer charlábamos en el instituto, que hizo un antes y después, es que entraron chicos con capacidades diferentes al instituto por primera vez, de educación física, el Romero Bres, y realmente esto era impensable. Claro. Obviamente entraron porque presentaron el curso de amparo, porque los 3.000 metros no los podían correr, ¿no? Pero bueno, esto también creo que si se potencializa, podría generar otro tipo de cambios en la educación física. Pero obviamente hay un modelo corporal de la educación física que tiene que ver con, en general, el deportista. Es así que los petizos, los gordos, los flacos, los esmirreados no son muy bien recibidos en la clase. No son tan aptos. Bueno, seguimos trabajando este tema. En el próximo bloque estaremos con Susana Di Pietro. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio.